Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Sean una vez más bienvenidos a esta clase de manera virtual correspondiente a la materia de español. Y bueno, espero que ya se vayan conectando todos. Me parece que, bueno, como siempre es lunes y es la primera clase, probablemente cuesta un poquito más de trabajo, pero es importante que ya se vayan conectando, ¿vale? Pues bueno, ya tenemos a Ingrid, a Eduardo, a Daniela, a Carolina, a Jessica y me parece que nada más 4 personas que nos están viendo. Pues ya compártanles el enlace a los compañeros para que se vayan conectando. Ya tenemos a Joshua también, a Magat. Perfecto. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les fue? Cuéntenme qué tal sintieron el examen. Algunos estuve revisando y les fue muy bien, a otros más o menos. Y bueno, a unos están ahí, ¿no? Les hicieron falta algunas cosas. Pero bueno, si ustedes no me dejarán mentir, todo lo que vi en el examen fueron los temas que vimos y sobre todo trabajar las cuestiones de opción múltiple. Entonces es importante que ustedes trabajen eso porque a veces yo lo he vivido, lo he comprobado también tanto como estudiante como profesor. A veces los exámenes de opción múltiple, aunque parecieran muy fáciles, terminan confundiéndonos, ¿no? Entonces sí es importante tanto leer bien la pregunta como leer bien las opciones de respuesta. Y bueno, a mí por ejemplo me ha resultado muy sencillo realizar exámenes de opción múltiple. Bueno, no tan sencillo, pero sí he encontrado esos mecanismos para poder responder bien a las preguntas. Les comentaba el otro día, estuve en primer lugar en los exámenes que hacen de admisión para el nivel medio superior, en primer lugar a nivel estatal en ese examen. Y bueno, generalmente en este tipo de pruebas se me facilita y veo que algunos también, por ejemplo, tuve ahí como con ustedes buenos resultados. Hubo alumnos, me parece que fueron 2 o 3 alumnos que tuvieron todos los 25 aciertos. Y bueno, ya de ahí hubo quien tuvo 24, 23, 21 y hacia abajo, ¿no? Entonces sí es importante estar leyendo bien las preguntas y elegir las opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque este tipo de exámenes son exámenes estandarizados y los vamos a encontrar casi en todos lados, tanto en un ingreso para el nivel siguiente, como en este caso, ustedes que están postulando o que van a postular, o los que vayan a hacer examen para el nivel medio superior, pues tienen también que hacer un examen y es con un formato muy similar de opción múltiple. Y entonces, bueno, habrá que revisar todos estos elementos interesantes, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otros comentarios tenemos? Solo han saludado, ya tenemos a 10 alumnos. Y bueno, recuerden que es importante platicar su experiencia. Sobre las calificaciones también, en un momento se las hago llegar, ya sea hoy o mañana. Para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Recuerden que ya estamos a junio, ya hoy es 1 de junio, estamos iniciando el mes y como cada mes dentro de las actividades, pues también tendrán que realizar su portada del mes de junio. Entonces, bueno, esas vayan anotando como primera actividad para hoy, realizar la portada del mes de junio en su cuaderno. Todavía seguimos trabajando con cuadernos, entonces evidentemente pues realícenla. Y el tema que vamos a revisar para hoy es lo correspondiente a, fíjense, se llaman las funciones de la lengua, ¿vale? Ese será nuestro tema del día de hoy, funciones de la lengua. Y bueno, si ustedes revisan o si ustedes se preguntan que los temas del libro, si ustedes observan, el último tema que revisábamos era el tema del formulario, que también lo incluimos en el examen. Después de ese tema, que era pues el último, ya tenemos unos anexos que dice unidad 3, los anexos, y vienen unas evaluaciones como hoy aprendí, el futuro es hoy, etcétera. Entonces sería interesante que ustedes fueran revisando a partir de la página 262, si quieren le escribo, a ver, de nuestro libro de español, página 262 en adelante.
tendrían que ir contestando porque son evaluaciones de alguna manera y ejercicios que sustentan o que de alguna manera nos ayudan a complementar los temas vistos en clase. Entonces esto también es como sugerencia, es como de manera opcional, que yo sí les recomiendo mucho que comiencen a contestar a partir de la página 262. ¿Vale? Contestar esas páginas para que ya en este transcurso de lo que va del mes, pues concluyamos con este libro y no haya ningún tema pendiente, ni mucho menos, sino al contrario, terminemos bien en tiempo y forma sobre los temarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pasando a lo del tema del día de hoy, las funciones de la lengua, habrá que recordar o habrá que definir qué es la lengua. Recuerden que siempre que hablamos de lengua, nos referimos justamente a este código o sistema, porque la lengua se define así como un código, código o sistema, el cual consiste de dos elementos que son los sonidos y los signos visuales y los sonidos articulados. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos? Justamente a nuestro abecedario. Nosotros conocemos el abecedario que comienza desde la A a la Z, y de la A a la Z hay una serie de signos que a su vez cada uno emite un sonido, y que cuando nosotros formamos o juntamos esos sonidos, como por ejemplo estos 4 signos y sonidos, pues evidentemente me ocasionan un significado. Recordemos que el signo lingüístico, es decir, este conjunto de palabras, se componen de esos dos elementos. Por un lado, significado, y por otro lado, significante. Que el significante es tal cual como escribimos y como pronunciamos una palabra, y el significado sería la representación mental de esa palabra, ¿sale? Por ejemplo, literalmente, cuando pienso o cuando escribo la palabra casa, pues tengo como significado o como representación mental una casa. Entonces, siempre que hablemos de lengua, nos referimos evidentemente al código o al sistema, que pues en nuestro caso es el español, por eso la materia, que a pesar de que sea nuestra lengua madre, es decir, la lengua que hablamos desde que hemos nacido, pues sí hay que hacer precisiones para, pues de alguna manera manejar de manera eficiente nuestra lengua, ¿vale? Bueno, pues para comenzar, vayan copiando esto y continuamos ya con las funciones de la lengua. Tenemos pues ya a Sofía de las calificaciones, que bueno, eso ya lo comenté hace rato, acerca de que en estos días se las doy, ¿vale? Y Eduardo, José, ¿hiciste examen, José? No me acuerdo. Ok, en fin, revisamos, jóvenes, y continuamos. Me avisan cuando ya noten eso y seguimos. Ya tenemos a todos los demás conectados, ¿verdad? José, Sofía, Eduardo, Sebastián, Alan, Joshua. ¿Quién nos falta, chicos? Ingrid fue la primera, creo. Daniela, Carolina, Andrés, creo que nos falta Andrés. ¿Y quién más nos falta? Creo que ya. Un compañero para... que nos está faltando. Bueno, listo. Recuerden que nuestro libro lo podemos contestar a partir de la página 262 y en adelante, ¿vale? Tienen todo estas semanas para contestarlo, para que ya nuestro libro quede completamente terminado. Ah, muy bien. Falta Javier. Javier todavía no le han dado acceso, no se sabe, no saben.
si ya tiene acceso o no. Creo que le habían detenido el acceso. Muy bien, aquí está Andrés Miranda. Claro que sí, un saludo, Andrés. Ah, sí, sí te había registrado hace rato. Entonces nada más el que falta es Javier. Listo. Bueno, podemos borrar, jóvenes. ¿Cómo van con respecto a eso? Dejen un espacio para la portada, o si ya no lo dejaron, pues la hacen después del apunte. Pero de preferencia, pues háganla antes, ¿no? Para que estos trabajos ya sean correspondientes al mes de junio. Sí, Javier, creo que no puede entrar. Ahí habría que ver qué onda con eso. Vale, bueno, pues dice Caro que ya podemos borrar. Espero que los demás también, para ya empezar a borrar, jóvenes. Listo. Muy bien, funciones de la lengua. Vamos a referirnos acerca de, más bien, la finalidad del hablante. Recordemos que el circuito del habla, lo que conocemos como el circuito del habla o los elementos de la comunicación, se componen principalmente del emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el ruido. ¿Vale? A la pregunta de cuáles son los elementos del circuito del habla o de un proceso comunicativo, pues serían estos elementos. Siempre hay un emisor, que es quien habla, un receptor, que es quien recibe ese mensaje, un mensaje que está cifrado en un código, un canal, que es la vía por el cual se transmite ese mensaje, y a veces también tenemos el ruido, que es todo eso que interrumpe la conversación, que no necesariamente es el ruido físico o externo, sino a veces los propios pensamientos o sentimientos que trae tanto el receptor como el emisor, que van interrumpiendo pues esta conversación. Por ejemplo, en esta clase yo vendría siendo el emisor, porque soy quien principalmente estoy hablando, ustedes los receptores, porque están recibiendo el mensaje, y el medio o canal sería pues en este caso tanto el dispositivo, ya sea el celular, la computadora o la tablet, o dependiendo del medio que estén usando, y el internet, también el internet sería parte de ese canal o medio de comunicación. Sin internet pues no nos podríamos comunicar, ¿vale? Por otro lado, el código pues es por un lado el lenguaje oral, que es nuestra lengua, que estamos hablando en español, y por otro lado también esos símbolos o esos signos visuales que estamos escribiendo. Ahora bien, el ruido es toda la interferencia. Por ejemplo, a veces yo estoy con un tema, pero ustedes pueden estar en los comentarios con otro, o pueden estar distraídos con otra cosa, y no se está dando la conversación o la comunicación de manera eficiente. Eso tendría o vendría siendo el ruido. Ahora bien, con base en este esquema, pues tenemos las funciones de la lengua, tienen que ver con la finalidad del hablante al momento de emitir sus mensajes. Por ejemplo, tenemos 6 funciones de la lengua. La primera es la función referencial. Y ojo, porque estas preguntas son preguntas también que suelen venir muy recurrentes en el examen de ingreso al nivel medio superior y a veces en el nivel superior. Muy bien, la función referencial es la que se centra en la tercera persona, es decir, en un referente. En un referente que puede ser algo o alguien, y los textos que tenemos que predominan en esta función son los textos científicos o los textos expositivos. Es decir, eso es que de alguna manera nos transmiten información o conocimientos. ¿Sí? Por ejemplo, si en esta clase ustedes y yo nos dedicáramos a hablar sobre algún tema en específico, como es el caso del día de hoy, el tema, estamos cumpliendo una función referencial. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de mí específicamente, de mi vida y acerca de todo eso, aunque a lo mejor sí les menciono algunas cosas
no es el tema principal. Y a su vez ustedes también no están hablando específicamente de su vida, aunque mencionen algo de que pues no hice el examen, o si hice el examen, o me fue bien o me fue mal, pues estamos hablando finalmente o del tema o del examen. Es decir, estamos centrándonos en un tema, vamos a llamarlo así, referencial. En el examen, por ejemplo, les vendrán ejemplos de un fragmento de algún texto, por ejemplo, científico, o un fragmento de algún texto informativo, y la pregunta será: ¿qué función de la lengua predomina en este texto o en este mensaje? Pues la respuesta será referencial. ¿Por qué se dice que está en la tercera persona? Porque no se centra en la primera, que sería el emisor, ni en la segunda, que sería el receptor, sino al contrario, en una tercera que puede ser o alguien, o sea, si hablamos de Javier, nos centraríamos en Javier, por ejemplo, o si hablamos del examen, nos centraríamos en el examen. Entonces, esa tercera persona puede ser algo o alguien, y eso será el referente del cual estemos hablando. ¿De acuerdo? No sé si me explico o tienen alguna duda. Recuerden ir anotando sus dudas para comentarlas e irlas revisando. Vamos a la segunda función de la lengua, que es la función de la referencial. Vamos a poner de una vez, la poética. La función poética es la que se centra en el mensaje, es decir, en la expresión de ese mensaje, y tiene una finalidad estética. ¿Qué quiere decir que tenga una finalidad estética? Pues que tiene una finalidad de embellecer el lenguaje o el mensaje. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en la literatura principalmente, y concretamente en la poesía. ¿Sale? Aquí, es muy sencillo, porque en la función poética vamos a encontrar justamente que los mensajes a los cuales se emiten o se transmiten tienen que ver justamente con cómo lo decimos o desde qué perspectiva lo decimos. Pensemos en cualquier poema, o sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, estoy enamorado, así de manera literal, a decir siento mariposas en el estómago, ¿no? O ando cacheteando las banquetas, o arrastrando la cobija, que son expresiones que podemos llamar figuradas o metafóricas, justamente porque de manera literal expresan otra cosa, y de manera figurada tratan de expresar otros significados. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, tenemos a la función poética, ¿de acuerdo? No sé si me explico hasta acá, o tienen alguna duda o comentario. Ojo con esto, porque pues va a ser de lo que vamos a incluir en el examen que viene, que ya es el examen trimestral. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sale? Si tienen alguna duda, pues váyanmela planteando, jóvenes. Tenemos entonces hasta aquí a la función referencial y a la función poética. Vamos con la siguiente función, la número 3. La función, a ver, este plumón pinta menos. Ya, listo. Apelativa. La función apelativa se centra en la segunda persona, es decir, en el receptor a quien va dirigido el mensaje. Ese receptor a quien va dirigido el mensaje, y tiene la finalidad de convencerlo o persuadirlo. Por lo tanto, los textos en los que vamos a encontrar esta función son los textos argumentativos, pero también en la publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, segunda persona, receptor, mensaje, textos argumentativos, porque tienen la finalidad justamente de convencer, argumentar, para que hagamos o dejamos de hacer algo. Por ejemplo, si un texto argumentativo nos habla acerca de que pues debemos de concebir el aborto como una opción, por ejemplo, será una opinión muy personal, pero estará dirigida a convencer al receptor del mensaje.
Lo mismo, y piensen en todos los anuncios de publicidad. También tenemos que todos los anuncios de publicidad o publicitarios, tenemos que ese mensaje está dirigido al receptor, a quien esté viendo o escuchando ese mensaje, y está escrito o moldeado de tal manera que nos convenza. Por ejemplo, si ustedes sabían, las ofertas o los anuncios que aparecen en los diferentes supermercados o anuncios, con el simple hecho de tener la palabra oferta o tener ciertos colores o tener cierta dimensión, eso ya atrae nuestra atención y a veces lo compramos sin darnos cuenta que ni siquiera era una oferta, solo porque tenía la palabra oferta, inconscientemente pues va a nuestros sentidos y eso pues ese mensaje nos afecta directamente, ¿vale? En ese sentido pues tenemos que la función apelativa es aquella que se centra en la segunda persona y tiene la finalidad de convencerlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, las frases son pues tomadas de los libros, a veces son como las que tenemos, ¿no? Eso de arrastrando la cobija y cacheteando las banquetas, pues es una frase muy clásica. Pero evidentemente ustedes pueden poner otro tipo de ejemplos para con eso, ¿no? Siempre y cuando pues sean ejemplos en sentido figurado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta este momento, jóvenes? ¿Cómo vamos? Si no hay dudas, prosigamos con la función número 4, que son 6 funciones las que tenemos que revisar ahora. Número 4, la función metalingüística. Metalingüística es la que se centra pues en el código, es decir, en la misma lengua, y tiene la finalidad de explicar o aclarar palabras. ¿Sale? Por ejemplo, si tenemos un diccionario o tenemos alguna palabra que no entendamos, si alguien nos las explica o buscamos como ahora hacemos en el internet, en la Wikipedia o en cualquier media, pues podemos encontrar justamente la definición de esa palabra o la explicación. Suele ser que en nuestro código, en nuestra lengua, haya palabras que todavía no entendamos o no comprendamos su significado. Lo único que tenemos es el significante, es decir, el cómo se escribe la palabra, pero no tenemos el significado. Por ejemplo, palabras como beodo, estulticia, imberbe o cualquier otra, si se las digo, por ejemplo, en una frase, probablemente no la tengan clara, habrá que entenderlas en un contexto. ¿Alguien sabe qué significa beodo, así con B? Lo escribimos por acá si quieren. Creo que ya se los he dicho en algún momento. Beodo o estulticia o imberbe, entre otras. ¿Sale? Beodo, estulticia, imberbe, etcétera. Son justamente palabras que probablemente no entendamos su significado, pero cuando alguien nos las explica y nos dice qué significan, pues ya tenemos claro esos ejemplos, ¿vale? Sí, Caro pregunta cuándo se acaban las clases. Pues no nos han dicho oficialmente nada y no tengo el dato exacto. Habría que preguntar en dirección y en coordinación porque no lo sé todavía. Nosotros ahorita en este momento estamos planeando semanalmente las clases, pero pues ya nos informan, ¿sale? ¿Ya quieren salir y hacer su graduación, jóvenes? Ok, bueno, ¿dudas con la función metalingüística? Ok, te movió el tapete y te puso la correa como ejemplos de las frases que decíamos hace rato, de acuerdo. Muy bien. Beodo, te veo pero te odio, no. Beodo significa finalmente borracho, estulticia es como ignorancia o necedad, e imberbe pues quiere decir literalmente sin barba o joven, ¿sale? Nada más. Y bueno, la número 5
es la función emotiva, que es la que se centra en la primera persona, es decir, en el receptor, en quien habla, y nada más dice algo de su persona o de quien esté hablando. Puede ser un sentimiento, una emoción o algo. Por ejemplo, cuando ustedes escriben ahí en los comentarios o cuando lo dicen en clase, tengo sueño o tengo hambre, pues eso será la función emotiva, que es justamente cuando expresamos algo desde el emisor, ¿no? Desde lo que yo digo, o sea, no digo algo de otra persona, de Javier, o no hablo de las clases o de las vacaciones, sino hablo de mí, ¿no? Tengo sueño, estoy enamorado, tengo hambre o cualquier cosa que tenga que ver con la primera persona, y esa es la función emotiva, ¿sale? Y por último, la número 6, la función la función fática o conativa, también se le llama, vamos a dejarla como fática, es la función que se centra en el canal y es la encargada de abrir, cerrar o mantener la conversación, ¿sale? Por ejemplo, vamos a hablar de algo abstracto que es el canal. Si estamos en vivo, o sea, si estamos 2 personas o más hablando de manera directa, no por ningún medio electrónico como lo hacemos ahora, sino pues en vivo, ¿cómo le hacen ustedes para iniciar una conversación? Principalmente saludamos, decimos hola o ¿cómo estás? O no sé, hay quien tiene mucha familiaridad y llega y le da un zape a alguien más y así pues ya abrió la conversación. O cuando hablamos con desconocidos, por ejemplo, los taxistas o los choferes de Ubers o Didis, que siempre son así como, la mayoría de ellos como que platican, pues también tienen que ver cómo le hacen para abrir la conversación, ¿no? Te preguntan por algo, no sé, algo que tenga que ver con el clima o con lo que está pasando. Por ejemplo, actualmente lo primero que te va a hablar un chofer es cómo está la situación ahorita con la pandemia y todo eso, y cómo les va en esta situación, ¿no? Principalmente, eso sería pues abrir el canal. Cuando lo hacemos por un medio virtual también pasa lo mismo. Ustedes cuando inician una conversación, por ejemplo, pues inician con un hola, con un a lo mejor con un emoji o con un no sé si se llevan bien con esa persona. Hay quien le diga hola tonto o hola amiga o lo que sea, ¿no? Y ya dependiendo de si abren esa conversación, pues podrán decir otro tipo de mensajes. Si esa persona está de acuerdo con seguir la conversación, pues va a contestar también. Pero también se puede cerrar la conversación, o te puede dejar en visto, o te puede colgar el teléfono. Y entonces eso también tiene que ver con cerrar la comunicación, ¿vale? Entonces a esta función se le llama función fática, y los ejemplos pues serían estos que ya mencioné. ¿Cómo ven hasta aquí, jóvenes? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario respecto a la clase. Ok, interesante los comentarios, pero bueno, listo. Bueno, pues ya copiaron eso, chicos. Espero que sí, que hayan ido copiando conforme lo vamos explicando. Dice Sofía y Paulina que ya borremos. Muy bien. Listo. Los demás, ¿cómo van? Espero que también tengan el apunte. Y bueno, pues este sería el tema del día de hoy. Si ya lo tienen, pues ahí queda. No lo borro porque ya es lo último que vamos a revisar. La actividad solamente es: yo revise el apunte y su portada del mes de junio, solamente eso, algo sencillo para el día de hoy. Y bueno, hay que estar pues teniendo bien claro todos los temas, porque al final pues bueno, el examen que vamos a realizar van a incluir todos ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, chicos, creo que no hay más dudas, ¿no? Pues aquí vamos a terminar la clase. Les mando un afectuoso abrazo a todos, cuídense mucho, pásenla bien y bueno,
nos vemos en la próxima transmisión, ¿vale? Hasta luego.